Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad a través de tu palabra. Hoy, Señor, nos disponemos a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Disponemos, Señor, nuestro corazón para que seas tú, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos ser transformados como lo hemos aprendido. Así como cada uno de tus siervos, Señor, fue llevado a tu presencia, tuvo un encuentro contigo y a través de tu gloria, Señor, fueron transformados. De la misma manera podremos vivir ese texto que dice: vimos a Dios y fuimos transformados. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Aleluya. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo y hemos estado hablando también, el jueves pasado hablamos acerca de algunos aspectos de cómo el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. ¿Recuerdan eso? La intercesión es bien importante. Estuvimos hablando semanas pasadas acerca del crecimiento que debe haber en nuestras vidas para poder caminar conforme a su voluntad. Amén. Y hoy quiero hablarte un poquito sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra? Esta palabra que hemos escuchado de el bautismo del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo nos bautizó o los bautizó. Por ejemplo, en el libro de Hechos habla acerca de eso, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Y quiero iniciar libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Discúlpeme un poquito. Lucas capítulo 3, verso 16. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo. Diga conmigo: más poderoso que yo. Nuevamente: más poderoso que yo. El apóstol Juan, la Biblia relata que él estaba en ese tiempo ejerciendo el ministerio al cual Dios lo había llamado. Dios lo había llamado para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas. Dios lo había escogido con el propósito de abrir el camino al Mesías. Por eso dice la Escritura que él predicaba para preparar el camino de la venida del Señor. Y dice la palabra de Dios que Juan respondía diciendo: yo os bautizo ¿en qué? Con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de ¿qué? Digno de desatar la correa de sus sandalias. Él, ahí hace punto, él os bautizará o los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Allá en la parte de atrás les voy a pedir que no estén jugando, por favor, a los servidores. Si pueden poner atención ahí con los muchachos o me los pueden separar, porque ya tienen rato riéndose. Entonces dice la palabra del Señor que dice: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará o los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El apóstol Juan lo que hacía era el bautizarnos en agua, pero el Señor Jesucristo dejó una promesa, que Él era más poderoso para bautizarnos por el Espíritu Santo y fuego. Amén. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente, que dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que el Señor y lo que el apóstol Juan estaban hablando en la Escritura era que estaba diciéndoles: hay una promesa que yo les he dado, no se muevan. Vamos a continuar en esto porque la Biblia nos habla que en Hechos el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén. El libro de los Hechos habla mucho acerca del mover del Espíritu Santo. Y dice la palabra que les dijo: hay una promesa que cuando ustedes suban, entonces van a recibir el poder de Dios, van a recibir el bautismo, la llenura. Por eso es que el Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén todavía, porque ellos ya habían sido bautizados en agua. Los discípulos
ya habían sido bautizados en agua, pero necesitaban ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos sido bautizados en las aguas, hemos sido sumergidos a las aguas. Y esto es un paso de obediencia, esto es una obediencia a Dios para decir: Señor, yo declaro que muero al mundo para ser levantado en una nueva persona, porque quiero seguirte, porque el paso de obediencia que estoy haciendo es demostrarle al mundo, demostrarle a las tinieblas y aún a los ángeles que yo quiero seguirte con todo mi corazón. Por eso es que hay un libro que dice: yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Amén. La vida vieja la he dejado, ahora seguimos una nueva vida en Cristo Jesús, porque al ser bautizados en las aguas morimos al viejo hombre para ser levantados en una nueva persona y por el poder de Dios poder vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña también que el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es ser bautizados por el Espíritu Santo? Muchas veces se dice que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es cuando se habla en lenguas. Y sí es cierto, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Pero la Biblia también enseña que el hablar en lenguas es un don de parte de Dios. ¿Me va siguiendo? Habrá gente que sea llena del Espíritu Santo, pero que no habla en lenguas. Y no porque no habla en lenguas, no quiere decir que no es lleno del Espíritu Santo. No sé si usted me va siguiendo. Yo he conocido personas que son llenas del Espíritu Santo y nunca hablaron en lenguas, pero se demostró a través de los frutos. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo se manifiesta a través de los frutos del Espíritu también. Los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Lo sabemos de memoria, como decir 1 más 1 igual a... No, 1 más 1 igual a 2. ¿Y 2 más 2? Así no sabemos los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sobre tales, Dios es el que nos sustenta. Iba a decir, no hay ley. Pero ahí va. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tiene que haber una manifestación de cada uno de los frutos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo hemos estado viendo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la redención. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la transformación. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la santificación. Y la santificación es el apartarme yo de lo malo para poder hacer lo bueno. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando yo permito que el Espíritu Santo haga una obra en mí, se comienzan a ver los frutos del Espíritu. Si yo antes era como una dinamita que nomás me prendía la mecha y en corto explotaba, ahora yo puedo aprender a través del Espíritu Santo de Dios que me dice: ten dominio propio, ten paz, ten paciencia. ¿Me va siguiendo? Entonces esa mecha se comienza a alargar, se comienza a alargar, se comienza a alargar. Sigo siendo dinamita, pero en las manos de Dios voy a ser un dunamis, que es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo para manifestar su gloria. Ya no voy a ser el mismo hombre de antes, que me decían algo y de inmediato explotaba, o que mi esposa me decía algo y le contestaba mal. No, ¿por qué? Porque la obra del Espíritu Santo me está transformando. Amén. ¿Me va siguiendo? Eso es lo que el Señor hace a través de la obra del Espíritu Santo de Dios cuando yo lo permito. Así es. Tiene que haber amor, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Amén. Esa es la manifestación de la obra. ¿Cómo yo me doy cuenta? Por eso dice la palabra de Dios que por los frutos los vamos a conocer. Porque el Señor viene a recoger ¿qué?
Un fruto. El Señor viene a recoger un fruto. A veces creemos que el Señor va a venir por una iglesia numerosa. O a veces que no está mal, no está el Señor peleado con eso. Pero lo que el Señor busca es que nosotros, como árboles de su plantío, podamos dar el fruto que Él quiere y que Él se agrade de nosotros. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? De nada serviría ganar el mundo y nosotros irnos al infierno. ¿Me va siguiendo? De nada me serviría yo hablarle a toda la sauceda, que la sauceda se convierta y yo por dentro muriéndome en el pecado. De nada serviría. Sin embargo, cuando yo comienzo a vivir la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a redarguir, el Espíritu Santo empieza a sanar, el Espíritu Santo empieza a transformar, el Espíritu Santo comienza a darme la paz. Si antes yo no podía dormir porque había un terror nocturno, el Espíritu Santo es el que me sustenta y me da la paz, y es el que hace que a través de la luz del Espíritu Santo y del fuego que se enciende en mí, las tinieblas huyan. Porque si Jesucristo vive en mí, la luz de Cristo está en mí y su luz resplandece y no habrá tinieblas. No sé si tú me vas siguiendo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se tiene que manifestar si nosotros lo permitimos. Tiene que haber una manifestación porque tiene que haber una manifestación. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo? Quiero tocar 4, ¿cómo llamarlas? 4 puntos de vista. 4 puntos de vista. No son 4 cosas que la Biblia dice. Estoy hablando de 4 puntos de vista de diferentes, no quiero decir denominaciones, pero sí 4 aspectos distintos de lo que se piensa que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. El primero sería la forma de que la gente piensa que es el bautismo del Espíritu Santo, como los pentecostales, es la siguiente. Número 1, piensan que o se cree que el bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento después de la conversión. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, escuche bien. Le estoy presentando 4 puntos de vista que son diferentes aspectos, como los evangelios. El evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, son de diferente perspectiva, pero los 4 llevan a un mismo fin. ¿Me va siguiendo? Que son cristocéntricos. ¿Amén? Muy bien, entonces, este aspecto es: el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento después de la conversión. Número 2, el bautismo del Espíritu Santo es o se evidencia a través del don de lenguas. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué o cómo se basa esto? Esto se basa en que lo que sucedió el día del Pentecostés, que es lo que estamos hablando. El día del Pentecostés dice la palabra que estaban todos unánimes, sentados, esperando la llenura del Espíritu Santo o la promesa que Jesús les había hecho. Y de repente dice la Biblia que vino un viento recio y entró sobre ese lugar, y descendieron llamas como de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso es la manifestación, es parte de la manifestación del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Segundo punto de vista es el siguiente, y se basa esto en 1 de Corintios, ayúdame ahí, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice la Escritura, 12:30, yo me equivoqué. Dice: ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso todos interpretan? No, ¿verdad que no? Entonces, la manifestación sí es hablar en lenguas, pero como lo decía al principio, no todos vamos a hablar en lenguas. Hay iglesias donde me ha tocado estar que forzan el hablar en lenguas y hablan lenguas aprendidas, que ya le escuchó al hermano fulano y dijo: ya sé cómo lo voy a hacer, y empiezan a hablar las mismas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay ¿cómo se dice? Un force, no, ¿cómo se dice? Forzamiento, hay un forzamiento a hablar. Si no hablas, no quiere decir que todavía no estás bautizado del Espíritu Santo. Tienes que hablar porque tienes que hablar, si no, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Tranquilos. La Biblia dice que no todos van a hablar en lenguas. No todos se mueven en las sanidades. ¿Me va siguiendo? Dice la Biblia que Dios da como Él quiere a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la evidencia también del Espíritu Santo, como lo estamos hablando, es la manifestación de los frutos en mi vida. Amén. Esa es una evidencia también. Habrá quien no hable en lenguas, pero habrá quien manifiesta el amor. Habrá quien manifiesta el gozo, quien manifiesta la paz. ¿Me va siguiendo? ¿Sí estamos acá? Muy bien. Entonces, el segundo punto de vista que estamos hablando es lo que se refiere al bautismo del Espíritu Santo, como lo vimos. Ahora sí, 1 Corintios 12:13. Dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo en esta parte de la Escritura es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Se refiere a la actividad del Espíritu Santo que comenzó o en el comienzo de la vida de cada creyente. Por eso dice la Escritura, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En Cristo Jesús. ¿Me va siguiendo? Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él rompió el velo y vino a traer un nuevo pacto para nuestras vidas, donde nosotros tenemos entrada a Cristo Jesús a través del sacrificio que Él hizo. Él hizo un nuevo sacrificio y este es para siempre. No es de que ya tengamos que estar haciendo sacrificios de continuo como en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en esta parte de la Escritura, dice la Biblia, pues por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros somos bautizados. Por eso es que cuando somos sumergidos en el agua, somos bautizados. Y la gente, a veces hay un desacuerdo, pero esto es por causa doctrinal, de si es el bautismo en el nombre de Jesús o si es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Hay gente que dice, no, tiene que ser el bautismo en el nombre de Jesús. Y hay gente que dice, no, tiene que ser el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, la teología lo llama fórmulas que se han puesto por los hombres. La Biblia establece que sí, de las dos maneras, porque los discípulos lo hicieron de las dos maneras. Y para no entrar en controversia, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. ¡Vámonos, recios! ¿Verdad? En un mismo cuerpo, en Cristo Jesús, por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios que fue quien lo levantó de entre los muertos. ¿Me va siguiendo? Por eso dice aquí, ya judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, bebió del agua espiritual que era Cristo. Dice la palabra de Dios que la roca les daba a beber del agua espiritual, una bebida espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero solamente era ¿quién? A los del pueblo de Israel. Amén. Ahora cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, ya sean griegos, esclavos, judíos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, podemos decir que tenemos la bebida espiritual, que es su Espíritu y su presencia en nosotros. Y ahora somos transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Oye, muy rápido, la tercera opinión, el bautismo del Espíritu Santo. Muchos creen que es la primera etapa de la regeneración.
que es la conversión y la iniciación, y la segunda etapa es el bautismo con el Espíritu. Porque en los evangelios los apóstoles primero fueron regenerados, y más tarde, en el día del Pentecostés, entonces experimentaron una nueva obra del Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos esto? Si usted lee la Biblia, que lo invito a que la lea en su casa, esto debe ser algo en nosotros que debe estar todo el tiempo, leer la palabra de Dios. Amén. La Biblia enseña que cuando Jesús llamó a los discípulos, primero fueron transformados, fueron regenerados, porque eran hombres que no conocían de Dios. A lo mejor conocían o habían escuchado de la ley, pero nunca habían tenido un encuentro. Y cuando Jesús los empieza a llamar, durante el proceso de su llamamiento, cada uno de ellos fue transformado. ¿Me va siguiendo? Su pensamiento fue transformado, fueron regenerados, fueron cambiados. Por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a renovar vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos transformados a una nueva persona, que dejemos la mentalidad del mundo o la mentalidad de Egipto para poder vivir y tener la mentalidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la palabra que tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Y cuando somos regenerados, somos restaurados a lo que el Señor quería hacer desde el principio en nosotros, que es tener una comunión contigo y conmigo. En el Edén, el Señor lo que estableció fue tener una comunión con Adán y Eva. No sé si usted me va siguiendo. Amén. Amén. Desde el principio Dios estableció tener una comunión con Adán y Eva. A causa del pecado fueron apartados o separados de la gloria de Dios. Y entonces se perdió por el pecado lo que el Señor había diseñado desde un principio. Viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Y por el segundo Adán nosotros entonces tenemos la entrada hasta el trono de la gracia, donde el Señor nos restaura para poder traernos al principio de lo que Dios siempre ha querido con nosotros, que es tener un encuentro, una relación, una comunión, una buena amistad y tener una buena relación de padre e hijo. No sé si usted me va siguiendo. Amén. Pero todo esto tiene que ser en medio de la transformación. Porque si yo no soy transformado y yo no entiendo lo que Dios quiere para mí, no voy a poder vivir el reino de Dios en mi vida. ¿Me va siguiendo? Es como si yo no supiera que soy hijo de mi papá. ¿Me va siguiendo? Es algo extraño, pero yo le podría decir, imagínese que usted no es hijo de sus papás. Es algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque hay una familiaridad, hay una relación. Crecimos con ellos. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces, si yo quisiera apartarme de mis padres, sería complicado en el sentido de que hay una genética de ellos en mí, hay un ADN de ellos en mí. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Sí, amén. Entonces, si yo no supiera, o si yo viviera como un extraño en la casa de mis padres, yo no tendría la confianza de tomar de lo que es de ellos para mí. Voy a ser un poquito más claro. No sé cuántos les haya pasado alguna vez, cuando los que estamos ya un poquito más grandes, ¿verdad? Cuando estábamos en casa de nuestros padres, podíamos tomar de lo que era de ellos. Por ejemplo, si teníamos refrigerador, llegábamos al refri y podíamos abrir confiadamente el refrigerador y agarrar algo de su refri. Lo pongo como ejemplo actualmente, nuestros hijos. Nuestros hijos con nosotros, como padres, ellos llegan y confiadamente pueden agarrar un vaso de leche. ¿Me va siguiendo? Abren el refrigerador y ya no es como que no llegan nuestros hijos y nos dicen, papá Domingo, ¿me da permiso de poder comerme una fruta? Ellos llegan y agarran, ¿cierto o no, varón? ¿Cierto o no, José Luis? ¿Cierto o no? Ellos llegan y agarran del refri. ¿Por qué? Porque hay una relación y hay una identidad de que son nuestros hijos. Amén. Y dicen ellos, lo que es de mi papá, lo que es de mi mamá, pues también es mío. ¿Cierto o no, Berito, chavita? Mana,
y me da. Eso es lo que hacen. Ahora, cuando yo no soy regenerado a entender que soy hijo de Dios, me cuesta trabajo poder disfrutar de lo que Dios ya dijo que me pertenece. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. Por eso es que es tan esencial la regeneración, porque el Espíritu Santo tiene tantas cosas para nosotros que a veces nosotros, por no tener la identidad de hijos de Dios, decimos: si tú quieres, o si fuera para mí, pero Dios ya nos lo dio. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios en Isaías que ya pagó por nuestras dolencias, sí, por nuestras enfermedades, llevó cautiva la cautividad. Dice la palabra del Señor que Él venció todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes y la puso por debajo de los pies de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Pero si nosotros no tenemos la identidad de hijos, entonces a veces no podemos entender o disfrutar de lo que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Y a veces le decimos: Señor, si tú quisieras. Pero si Él ya quiso, por eso lo hizo. ¿Me va siguiendo? Ahora es tener la identidad y apropiarnos. Ahí es donde tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tampoco voy a ser un hijo confianzudo, ¿verdad? Que peco y hago lo que me da mi gana y después ya ando reclamando lo que es de mi padre. Pues no. No sé si me estoy dando a entender. Sí, amén. Quiero ser muy claro en esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos, griegos, etc. Y a todos se nos dio a beber de la misma agua espiritual. O sea, hace que yo tengo que aprender y entender que en el cuerpo de Cristo tiene que haber una coinonía. ¿Me va siguiendo? Que no tiene que haber lo de que yo no le hablo a fulanito de tal porque me cae bien gordo. Yo no le hablo a fulanita de tal porque me volteó la jeta. Yo no le hablo a quién sabe quién porque me hizo esto, aquello y lo otro. No, iglesia, tenemos que ser una familia, tenemos que ser unidos. Claro, es normal que dentro del mismo cuerpo, porque los discípulos lo vivieron, había roces, pero no tenían que dejar para mañana lo que podían arreglar hoy. No sé si yo me estoy dando a entender. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús les dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque sí había asperezas, sí había situaciones que se tenían que arreglar en el momento. Es normal, todos tenemos diferentes caracteres, pero lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así, ¿verdad que sí? Entonces, si usted tiene algo contra alguien, vaya y arréglelo. No se quede con nada. No sé por qué estoy diciendo esto, pero tenemos que aprender a vernos como una familia. Amén. Me va siguiendo. Tenemos que aprender a vernos así. De lo contrario, entonces, pues estaríamos tronados. Gloria a Dios. Pero doy gracias a Dios porque aquí hay una unidad. Amén. Y esa unidad la trae Cristo. Amén. Amén. Así como Cristo es uno con el Padre, también nosotros debemos aprender a ser uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, yo voy a aprender a amar, yo voy a aprender a soportar, yo voy a aprender a bendecir, y yo voy a aprender a vivir en comunión y en coinonía. Amén. Amén. Eso es parte de ser un solo cuerpo. Ahora, si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que aprender a amarnos. Amén. Amén. Porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu se tienen que manifestar en nuestra vida. Y la regeneración es parte de esto. La regeneración se llevó a cabo en aquel tiempo, en el día del Pentecostés. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿esto para qué fue? ¿Por qué sucedió la regeneración en los discípulos y la llenura del Espíritu Santo en los discípulos en el libro de los Hechos? Sucedió para la expansión del reino. Amén. Sucedió para la expansión de la gloria de Dios. Sucedió para que fueran llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaran a predicar el Evangelio. ¿Dios permitió la persecución? Sí. Sí. Escucha, Dios permitió eso con el propósito de que el reino de Dios se extendiera por los diferentes contornos, por los diferentes continentes. ¿Me va siguiendo?
No hubo una división en los discípulos, no hubo una división, hubo una separación de lugares para implantar el reino, que es diferente. Cuando el Espíritu Santo llega a una casa, el Espíritu Santo nunca va a traer una división, porque el Espíritu Santo de Dios no divide. Lo que sí pueda suceder es que sean empoderados, capacitados, llenos del Espíritu Santo algunos, para ser enviados a otros lugares a levantar obra. Amén. ¿Me va siguiendo? Eso puede suceder, porque es bíblico. Pero nunca, de los nunca, el Señor va a traer una división. El único que divide es Satanás. Amén. El único que divide es Satanás. Si ha habido divisiones en iglesias, es porque Satanás ha metido la pata. Sí. Y el cuerno. Y todo. Y Satanás es el único que trae división. ¿Me va siguiendo? Que el Señor reprenda al diablo y aquí no va a haber división. Aquí va a haber unidad y crecimiento en el nombre de Jesús. Porque la llenura del Espíritu Santo nos lleva a eso, nos lleva a crecer y nos lleva a sumar y multiplicar. Amén. Amén. Entonces, esto sucedió. Por eso dice Hechos, puse Hechos 1:8 ahí, Yuri. Pero recibiréis poder. ¿Pero qué? Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros. Esta palabra, poder, viene del original que se traduce, o más bien el original significa dunamis o dinamita. El poder que Dios nos da, el poder que Dios, con el cual Dios nos capacita para poder manifestar la gloria de Dios, es porque va a traer una explosión de su gloria. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces, por eso yo decía al principio, tal vez somos como dinamita, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo y antes de ser transformados, nos decían algo y explotábamos. Pero ahora que tenemos a Cristo, la mecha se alargó. Y Dios es el que mantiene el fuego en sus manos para saber cuándo nos va a encender y cuándo vamos a detonar, para que la gloria de Dios sea como una onda expansiva. Amén. Donde su gloria se va a manifestar a través de nuestra vida. Para eso el Señor empodera nuestra vida. ¿Me va siguiendo? El Espíritu Santo empoderó a los discípulos para manifestar el reino a través de señales, de milagros, de prodigios. ¿Sí está acá? Amén. Ahora, hemos dicho muchas veces, ¿cuántos queremos ver eso? Levante su mano. ¿Cuántos quieren ver manifestado a través de su vida los milagros, las sanidades, las liberaciones, las señales? Muy bien. ¿Qué debemos hacer para que haya esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? No debemos de andar buscando los milagros. No debemos andar buscando las sanidades. No debemos andar buscando a ver a quién voy a liberar. Tenemos que buscar al que es la esencia de todo, que es Jesucristo de Nazaret, el Espíritu Santo, el Padre. Y cuando yo tengo una comunión con ellos, por consecuencia, el Espíritu Santo viene y me da un poder que cuando yo oro por una persona, o cuando tú oras por una persona, la gloria de Dios se manifiesta y esta persona es sana, y esta persona es liberada, y esta persona es transformada, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra a través de su vida. Pero cuando tú ves que alguien viene y no sucede nada, o sucede algo y después se vuelve a regresar, es porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra. Tal vez puede haber una manipulación emocional, porque eso también sucede. Sí. Por eso es que tenemos que tener nosotros cuidado. Dice la palabra de Dios que no pongamos las manos como con ligereza. Saber ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si yo me conecto con el Señor, si yo tengo un encuentro con Él, si tengo una comunión con Él, yo estoy seguro de que el Señor va a usar nuestras vidas para que su nombre sea glorificado. No para que nosotros seamos reconocidos, sino para que el Señor Jesucristo sea exaltado en todo y por todo, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Voy muy rápido. La tercera opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo es la primera etapa
de la regeneración o la conversión. Oh, ya lo dije esto, ¿verdad? Ya. Ok, la segunda etapa es el bautismo del Espíritu Santo, ya vamos con la tercera. El día del Pentecostés fue lo que se experimentó. Ok, vamos entonces con la cuarta opinión o con el cuarto concepto. En el libro de los Hechos, en cada uno de los casos que se presenta, donde se da la manifestación del Espíritu Santo de Dios, se trata, o cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es con la finalidad de que el Evangelio sea extendido. La manifestación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, por milagros, señales, sanidades, es para que el Evangelio sea extendido. Si tú te fijas, cuando Jesús sanaba a un enfermo, este enfermo glorificaba a Dios, pero también daba testimonio de lo que había sucedido en su vida. No sé si me va siguiendo. Amén. Entonces, siempre el objetivo de la manifestación de los milagros es para que el nombre del Señor Jesucristo y del Padre Celestial sean manifestados y glorificados. Amén, para que su gloria sea manifestada y que el reino de los cielos sea extendido. Hay personas que han creído a través de una sanidad que Dios dio a sus vidas, y entonces pueden decir: realmente yo creo que Dios existe porque me sanó. Ha habido gente por la cual hemos orado que está desahuciada, y el Señor viene y hace una obra, un milagro, trae una sanidad, y ellos comienzan a creer en el Señor Jesucristo a través del milagro. No sé si tú me vas siguiendo. A través de la sanidad, algunos a través de la liberación, gente que había sido atada por muchos años por espíritus de depresión, por espíritus de muerte, por espíritus de diferentes índoles, ya sea que trabajaron a través de brujos o fueron con brujos a que les hicieran algún trabajo y quedaron atados a estos espíritus inmundos, y el Señor viene y trae la libertad a su vida, y ellos comienzan a seguir a Jesucristo, porque lo que buscaron con el brujo nomás les quitó el dinero y no les dio la solución, pero Jesucristo, por gracia y misericordia, viene y les da la solución, les da la libertad, y no les cobró ni un 5, sino que solamente a través del milagro ellos comienzan a creer en Jesucristo y comienzan a declarar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, esto es la manifestación del reino. La manifestación del reino es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo vimos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos saben quién escribió el libro de Hechos? Por ahí de repente escuchamos la palabra o la frase que decimos, que dice: no, hombre, este cuate está bien, Lucas. ¿Verdad? Entonces, ya le di la pista. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando Lucas comenzó a escribir el libro de los Hechos, ¿verdad?, describe el bautismo del Espíritu Santo como un testimonio cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas. El Espíritu Santo viene y eso es un testimonio para las personas de la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Lo que los discípulos recibieron en el aposento alto fue un testimonio de la palabra que ya se les había dado. Así es. Fue un testimonio, porque Jesucristo les dijo: no se muevan hasta que reciban la promesa, que no tarda mucho por venir. Y ellos fueron testigos de la palabra que Dios soltó sobre su vida, de la palabra que Jesucristo declaró sobre su vida. Y quiero decirte algo en esta tarde: la manifestación del Espíritu Santo no la tengas por tardanza. Amén, aleluya. Vuelvo a decir, la manifestación del Espíritu Santo no la tengas por tardanza. Y arrebato. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que Jesucristo ha dado a tu vida a través de sus siervos, o a través del Espíritu Santo, o a través de su misma palabra sobre tu vida, es una palabra que se tiene que cumplir sí o sí. No sé si tú me vas siguiendo. Porque tú vas a ser testigo, porque el Señor ha dado palabras sobre tu vida. Y si aquellos 120 fueron testigos de la palabra que Jesús les dio, y ellos fueron testigos
testigos de la manifestación de su palabra, de la manifestación de su poder y de la manifestación de su gloria. En este tiempo el Espíritu Santo de Dios sigue más activo que nunca, y el Espíritu Santo va a dar testimonio de cada palabra que ha soltado sobre tu vida. No sé si tú me vas siguiendo, pero esta iglesia necesita ser una iglesia que le crea la palabra de Dios y que camine sobre la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida, y que puedas seguir avanzando, que puedas subir al monte y decirle: Señor, yo espero la promesa que tú me diste, no la tengo por tardanza. Yo sé que la manifestación del Espíritu Santo de Dios vendrá sobre mí, y seré testigo en la Sauceda, en San Simón, en Ixtlán, en Colombo, en La Cal, de la gloria que tú estás desatando sobre mí, en el nombre de Jesús. Porque el Señor está buscando gente que crea su palabra, y el Espíritu Santo está buscando corazones que realmente puedan estar atentos para que el día que Él se manifieste como un de repente sobre tu vida, estés preparado para que la gloria de Dios descienda sobre ti y pueda ser encendido en ese fuego de su presencia. Por eso es que nosotros estamos hablando de aviva el fuego del Espíritu, porque sí, el Espíritu Santo ha descendido sobre ti, pero lo que Él quiere es que te mantengas con esa llama en tu espíritu, en tu corazón, encendida, para que la gloria de Dios se manifieste y pueda ser ese portavoz de su palabra, y pueda ser ese portador de la gloria de Dios, y que donde quiera que tú te pares, la gloria de Dios se manifieste. Eso es lo que el Señor está buscando, iglesia. Por eso es que el Señor nos está capacitando. Tal vez tú puedes decir: bueno, hay mucho que aprender, muchísimo sobre el Espíritu Santo. Pero cuando iniciamos con estos temas, el Señor me hacía entender, y yo se los extendí sobre la iglesia, que esto que estamos hablando solo es una plataforma de lo que el Señor va a empezar a hacer en esta casa. Y en una plataforma son los cimientos para poder crecer, para poder construir, para poder edificar. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ver cómo edificamos cada uno. Y cada uno tenemos que aprender a edificar conforme al material que la palabra de Dios nos proporciona para tener una casa conforme a su voluntad. No sé si me va siguiendo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Pero la palabra de Dios también nos enseña los materiales con los cuales se edifica una casa. Hay gente que la edifica con hojarasca, con heno. Hay gente que la edifica con piedras preciosas. Hay gente que la edifica con oro y con plata. No sé si tú me vas siguiendo. Y esto representa la palabra del Señor. Hay gente que solamente viene, escucha y no aplica la palabra, y eso se convierte en heno y en hojarasca. Pero hay personas que comienzan a tomar las perlas que el Señor está soltando y comienzan a decir: yo soy un oidor, pero también soy un hacedor. Y el Espíritu Santo está poniendo una plataforma, y esa piedra preciosa que el Señor me dio, yo voy a empezar a ponerla para formar mi casa y mi fundamento, porque mi fundamento es Cristo Jesús, y sobre ese fundamento yo voy a edificar. Y cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, no podrán derrumbar tu casa, porque tu casa está formada sobre la roca que es Cristo Jesús, y con materiales resistentes, con el oro, con la plata y con las piedras preciosas. No sé si tú me vas siguiendo. Porque así, de esa manera, es como nosotros tenemos que aprender a edificar. Amén. Aleluya. Es por eso que el Señor nos está enseñando esto. Porque la Biblia nos enseña que cada palabra que viene de parte de Dios, el Señor suelta perlas. Amén. Y el Señor suelta palabras. Y el Señor suelta palabras que son como el oro, Amén. que son como la plata, que no se corrompen, que no se corroen, pero que sí se edifica una casa. Amén. ¿Cuántos recuerdan en el Antiguo Testamento la palabra del Señor? Es una sombra en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento.
y de lo que hay en el cielo y de lo que el Señor quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos enseña que el templo o el tabernáculo de reunión fue construido con materiales específicos que el Señor le pidió a Moisés. Y después cuando David comienza a formar, cuando Salomón, se me confunden los nombres, gracias. Cuando Salomón comienza a edificar el templo de Dios, comienza a pedir también materiales específicos para la construcción del templo. Pedía oro, pedía plata, pedía madera, no de cualquier madera, pedía madera de acacia, pedía madera de roble, pedía de materiales específicos que cuando nosotros comenzamos a estudiar más a profundidad, cada uno de los materiales, tanto del tabernáculo como del templo de Dios que fue edificado por Salomón, tienen una función específica, pero también tienen un significado específico dentro del templo. Ahora, en este tiempo, la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesucristo vino, Él no quiso habitar en casas hechas por manos de hombre, sino que Él quiere habitarte a ti y habitarme a mí. Amén. Por eso es que el Señor nos enseña que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando yo comienzo a edificar mi corazón a través de su palabra, que son las perlas, las piedras preciosas, el oro y la plata, yo comienzo a edificar como Él quiere que yo edifique para tener un templo agradable a Él. Amén. Para que Él pueda habitarme, Sí, amén. para que Él pueda vivir en mí. No sé si tú me vas siguiendo. Amén. Él no quiere ser un visitante, Él quiere ser un morador de tu Amén. casa. Amén. Y cuando Él quiere ser un morador, está diciendo: quiero que renueves tu entendimiento, quiero que realmente puedas tener una casa donde yo pueda habitar Amén. a gusto. Amén. Sí, amén. Gracias, Juan. ¿Dónde me quedé? Ya ni supe. El bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento subsecuente y especial del Espíritu para hacer cosas poderosas para Jesús, y en el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es lo que nos empodera, es el dunamis. Y esto es con el propósito de que el nombre de Jesús sea exaltado. Lo he dicho reiteradamente, para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ser lleno del Espíritu. Hechos 4:31. Comienzo a terminar. Ian, ¿me ayudas por favor? Hechos 4:31. Dice la palabra del Señor: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué hizo? No. Tembló. Con algunos de los que están aquí hemos tenido esta experiencia. Hemos estado orando y literal sentimos que el lugar tiembla. Lo hemos experimentado aquí y lo hemos experimentado en otros lugares, donde estamos orando y el lugar tiembla. Amén. Ahora, ¿a cuánto les gustaría tener esta experiencia? Amén. ¿Sabes? Cuando la presencia de Dios se establece, aún los cimientos de la tierra se mueven. Los cimientos de la tierra se tienen que mover por la gloria de Dios. Amén. Amén. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo? 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 Con valor. Había una frase, no sé si usted la llegó a escuchar en la televisión, por Azteca 7, cuando veía yo la televisión de Azteca 7, ¿verdad? Pero había un eslogan de un programa que se llamaba Vive sin drogas. Y este eslogan decía: ¿tienes el valor o te vale? ¿Sí lo llegaste a escuchar? Y ya por allá atrás me dijeron que sí. ¿Tienes el valor o te vale? ¿Por qué? Cuando yo escuché ese eslogan, dije: está chido, ¿no? Para algo el Señor me puede ayudar a usarlo. Y hoy
Me lo recordó el Señor, ya ni me acordaba. Pero Él me lo recordó cuando leí este versículo. ¿Por qué? Porque es muy clara la palabra de Dios y dice: después de orar, el lugar donde estaban se llenó de la presencia de Dios y ese lugar tembló. Pero dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso es un mandamiento de parte de Dios para nosotros. La pregunta es: ¿tienes el valor de hablar de la palabra de Dios con valor? ¿O a veces nos vale hablar de la palabra de Dios? Santo. Me incluyo, porque ha habido ocasiones en las que me vale. ¿Sabes por qué? No es porque no es porque tome en poco la palabra de Dios. Escucha eso. Pero es porque a veces no tenemos el valor para hablar la palabra de Dios y lo dejamos y me valió, como decimos vulgarmente. Y qué triste es esto. Lo digo, yo me cuento, iglesia, porque yo también he cometido errores y no me da vergüenza decirlo, porque soy humano y no por eso. Si usted me quiere crucificar es su problema. Pero a lo que voy es a lo siguiente: a veces tenemos un concepto tan errado de personas que Dios los ha puesto en un lugar, y nosotros, no porque estamos acá arriba o porque Dios nos ha dado un privilegio, quiere decir que también no pasamos por diferentes circunstancias o somos vulnerables. Yo siempre lo he dicho: los que estamos al frente, como los que están sirviendo y aún los que están sentados y no hacen nada, somos vulnerables para ser atacados por el enemigo. Y mucha gente sabe y tenemos este dicho: pero los que están arriba son más atacados. Claro, eso es de cajón, porque Satanás quiere tumbar cabezas. ¿A dónde voy con esto? A que cuando somos llenos del Espíritu Santo, realmente tenemos que tener el valor de donde quiera que nos paremos a hablar de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente necesita una palabra de parte de Dios. No hay nadie que esté exento de una palabra de parte de Dios. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura: después de orar. ¿Sabes por qué a veces nos vale? Porque no tenemos el tiempo de oración. ¿Sabes por qué a veces nos vale? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Estos hombres, después de orar, ¿después de qué? De orar. ¿Después de qué? De orar. ¿Qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. A veces queremos ser llenos del Espíritu Santo antes de tener tiempos de oración, antes de tener una comunión con Dios, antes de acercarnos delante de su presencia. Queremos ser llenos de la unción, del poder, de la gloria. Pero dice la palabra de Dios: después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con valor la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando oramos, cuando tenemos la comunión, cuando nos mantenemos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene y nos llena de unción y de valor para poder hablar donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, con quien quiera que sea. El Señor nos da el valor, nosotros no lo tenemos. El Señor nos da el valor para hablar de su palabra, pero necesitamos aprender a tener el orden de orar para ser llenos y poder hablar. ¿Cómo voy a hablar de algo que no estoy lleno? ¿Cómo voy a hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo voy a hablar de alguien que de oídas he oído, pero nunca he tenido un encuentro con él? Para yo poder dar una referencia de mi hermano Domingo, yo necesito conocerlo. ¿Me va siguiendo? Yo no puedo dar una referencia si yo no lo conozco. Si alguien viene y me pregunta: el hermano Domingo es un hombre íntegro. Si yo no lo conozco,
y yo hablo por hablar, voy a decir que sí o voy a decir que no. Pero si yo tengo una relación con Él y yo lo conozco, seguramente yo puedo decir sí, porque lo conozco y no va a quedar mal ni va a fallar. ¿Me va siguiendo? De la misma manera, nosotros, ¿cómo podemos hablar de alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no leemos su palabra? ¿Cómo podemos hablar de Jesús si oramos cada semana, cada domingo, cada jueves? Necesitamos tener esa comunión con Dios todos los días de nuestra vida. No solamente en situaciones difíciles, no solamente en medio del problema o de la adversidad. El ser humano es lo que tiene. En medio de la adversidad y de la prueba sí claman: Dios, ayúdanos. Y el Señor en su misericordia nos ayuda. Y el Señor en su misericordia nos escucha. Pero cuando se le resuelve muchas veces el problema, se olvidan de Dios, como aquellos leprosos que vinieron por una sanidad. Jesús los sanó y no regresaron más. ¿Me va siguiendo? Amén. Solamente hubo 2 que vinieron y regresaron para dar testimonio. ¿A dónde voy con esto? Queremos ver gloria, queremos ver poder, queremos ver unción, queremos ver milagros, queremos ver la manifestación del aceite que hemos vivido, queremos ver el polvo de oro que se ha manifestado en esta casa, queremos ver diamantes, queremos ver milagros de muelas nuevas, queremos ver milagros creativos, queremos ver tantas cosas, queremos ver que riñones nuevos crezcan. Queremos ver que hígados el Señor ponga nuevos. Queremos ver que páncreas sean regenerados. Queremos ver tantas cosas. Necesitamos primero aprender a orar para ser llenos del Espíritu Santo, y lo demás va a venir por añadidura. El Señor está buscando una iglesia para este tiempo que tenga una comunión con Él. El Señor está buscando una casa que tenga un encuentro todos los días con Él. El Señor está buscando personas que se mantengan en el altar encendido. El Señor está buscando personas que mantengan el aceite de la unción en sus vasijas llenas. El Señor está buscando hombres, mujeres que estén velando, despiertos, para que cuando el amado venga, poder tener un encuentro con cada uno de nosotros. El Señor está despertando espíritus. El Señor está despertando corazones. El Señor está avivando el fuego en todo aquel que permita que el Espíritu Santo de Dios haga una obra y que podamos ser transformados para ver a Dios y seamos cambiados. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, quiere hacer en mí. Amén. Y yo estoy expectante a este próximo tiempo, donde sé que el Señor va a hacer en estos días una obra tan tremenda y tan preciosa, que veremos la gloria de Dios manifestada como nunca antes la hemos visto. Amén. He dicho yo, Santo. no me le muties, Johnny. No te quedes, Johnny. Así, Johnny, ¿qué pastor? Se cortó la señal, broma. Pero quiero decirte algo. Hay una frase que hemos dicho en esta, bueno, que yo he dicho en esta casa, y la frase es: necesito gente loca que quiera buscar a Cristo Jesús con locura. No gente que no esté cuerda, gente que quiera vivir lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural no se piensa, lo sobrenatural se vive. Lo sobrenatural se experimenta. Lo sobrenatural se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y yo necesito una iglesia que tenga fe, una iglesia que crezca su fe, una iglesia que, si tú dices: Señor, mi fe ha sido poca, ayúdame a crecer mi fe, que podamos vivir de esta manera, creyendo en lo que el Señor está haciendo y en cada palabra que el Señor habla. Porque yo sé que esta casa será llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Santo Dios, voy a terminar. Hechos 6:5 habla acerca de que Esteban fue lleno del Espíritu Santo
Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, lo vimos, y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y a un prosélito de los de Antioquía. Vimos hace 15 días la historia de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, y cuando estaba siendo apedreado, que fue un mártir, la Biblia nos enseña que los cielos se abrieron y él tuvo una visión y vio al Señor Jesucristo puesto de pie. Hablamos acerca de la gente nos va a tupir porque somos fanáticos, tal vez religiosos, estamos locos, no la queremos pasar en la iglesia, etc. Son piedras que vienen de parte del enemigo, pero lo que ellos no entienden es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 17. Pablo, el apóstol Pablo, oraba para que la gente que ministraba recibiera el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Lo que Pablo estaba orando era que fueran llenos del Espíritu Santo, porque la Biblia dice en el libro de Isaías, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de temor a Jehová. Reposará sobre él el espíritu de ¿qué más? Conocimiento. De conocimiento, ¿qué más? No me diga eso, estúdienlo en su casa. Sabiduría, espíritu de temor a Jehová. Sabiduría, entendimiento, revelación, ¿qué más? Conocimiento, ya lo dijimos. Sabiduría, bueno, léanlo. De poder, de consejo. De poder, de consejo y de temor a Jehová. De temor a Jehová, falta uno, el Espíritu Santo. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios sobre Jesucristo. Ahí estaba hablando una profecía, el profeta Isaías. Pero todo esto vino a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre Jesús. Y el Espíritu Santo también puede manifestar esto sobre nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad a través de su palabra, porque eso es revelación para nosotros. ¿Me va siguiendo? Conocimiento, lo vimos el lunes, ¿verdad? Con los servidores estuvimos viendo un poco sobre esto. Yo quiero invitarte a que tú puedas cada día decirle, Señor, dame sabiduría y dame revelación en un mejor conocimiento de ti. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte, Jesús. Quiero tener ese encuentro contigo. Si he tenido un encuentro, tal vez que yo creo que ya fue todo, yo sé que tú puedes manifestarte de una mayor manera sobre mi vida. Yo sé que todavía falta mucho por conocer de ti. Quiero conocerte más. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase que dice, cuando nos casamos, nunca dejamos de conocer a nuestra pareja, ¿cierto? Nunca. Siempre nos sacan algo nuevo, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros nos casamos con el Señor Jesucristo, jamás vamos a dejar de conocerlo. Siempre va a haber algo nuevo que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuánta comunión tenemos para conocerlo. Sí, amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Voy a dejarles aquí. El Espíritu Santo de Dios dice la Biblia que a Jesús se le dio sin medida. Nosotros tenemos una medida, pero es una medida de fe. Que cuanto más hagamos crecer nuestra fe, más vamos a conocer al Señor. Tampoco hay límite para conocer al Espíritu Santo. No tenemos un límite, porque entre más comunión tengamos, más conocimiento tendremos de Él. Y yo quiero invitarte a esto. Atrévete a conocer más a Jesús. Atrévete a poder conocer más al Espíritu Santo. Atrévete a tener más comunión con Dios. Y cuando tú te atrevas
a tener esta comunión con Él, cuando tú te esfuerces a conocerlo más, el Señor más se va a manifestar sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu economía y sobre cada área que el Señor sabe que tenemos necesidad. Por eso dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, la palabra lo que nos está diciendo es: busca al rey. Porque nadie que no conoce al rey va a querer llegar a buscar los tesoros. ¿Me va siguiendo? Para poder tener acceso a los tesoros tienes que tener una buena comunión con el rey. De otra manera no hay acceso a los tesoros. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo te voy a invitar a que en esta tarde te puedas poner sobre tus pies y podamos decirle: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte, Jesús. Voy a pedir a Neftalí si me puede ayudar. Mimi, por favor, me hablan. Y ahí en tu lugar, tú comienzas a hablar con el Señor. Dile: Señor, yo quiero conocerte más. Hemos cantado: quiero conocer a Jesús. Tú eres mi amado. Pero queremos, Señor, que eso realmente sea una vivencia en nosotros. Quiero conocerte más, amado Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerme, quiero conocerme. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, que en esta tarde hagas tu obra, Padre Celestial, en cada uno de los que estamos aquí. Queremos tener un encuentro contigo. Queremos tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Ibra bashoto rokura masore bekera maso. Ebra bashoto rokura masore bekera maso. Indara maso dorokura mamaso rokura maso bekera maso. Ebra shoto rokura mamaso rokura maso. Ibra bashete rebekera maso aquí amasore rokura maso.